Perfecto. Entonces, para comenzar, lo primero que necesitamos es tener nuestros documentos a la mano. Un archivo donde tengamos nuestras fotografías, videos, archivos de audio, etcétera, ¿no? Aquí lo tengo, proyecto, media, escenas, fotografías, videos. Perfecto. Ahora sí, vamos a abrir Isadora. Entonces, la idea de tener todo esto organizado es porque es una buena práctica. Si lo tenemos por ahí, por todos lados, por la computadora, va a ser muy difícil a la hora de sacar el proyecto y llevarlo a otro lugar. Entonces, si lo tenemos en un solo lugar, si lo tenemos visible, va a ser mejor. Entonces, cuando abrimos Isadora, esto es lo que vemos. Esta es la principal interfaz que tiene Isadora. Está dividida en 4. Cuando ustedes lo abren, lo van a ver así. Van a tener esta, digamos, pantalla de previsualización de salida. Entonces está dividida en 4 áreas, ¿no? Del lado izquierdo está el toolbox o el área de herramientas. Del lado derecho está la biblioteca de medios, de fotografías, videos y audios. La parte de abajo es la sección de las escenas, que es algo muy bello que tiene Isadora, ya verán. Y pues esto, que es nuestra previsualización de salida, ¿no? Entonces es aquí donde vamos a ver el resultado de todo lo que estamos haciendo. Entonces, si ya tenemos ubicada nuestra carpeta con nuestros elementos, fotografías y videos, voy a aventar aquí uno que es la estufa. Y ya está. Nuestro primer video en Isadora. Ahora, tiene esto volumen. En la parte del lado izquierdo, cada una de estas cajas se llaman actores y tienen variables que se pueden modificar. Voy a dar un clic sostenido aquí y le voy a dar hacia abajo. Y aquí voy a editar el sonido. Le voy a quitar el sonido 100, 0. 0 es ausencia de sonido. Entonces, ese es nuestro primer video de Isadora. ¿En dónde está? En nuestra escena que está aquí abajo. Q número 1, on title. Vamos a cambiarle, doble clic y le voy a poner fuego. Ok. Primer video. Listo. Vamos a hacer una nueva escena y vamos a colocar un video y luego una fotografía. Entonces, para hacer una escena, doy un clic afuera, botón derecho, insertar escena. Vamos a traer un video de otra manera. Voy a ir a archivo, import media. Y entonces vamos a nuestra ruta de donde están los videos y voy a traer otro que dice agua. Ya lo tenemos aquí. También lo podemos dar un clic sostenido. Ahí está. Le voy a cerrar aquí el volumen. 0. Ahí. Si vieron, ya no lo edité yo sosteniéndole para arriba, sino nada más mientras que sea editable y ya está. Y le voy a poner aquí agua. Agua. Ahora voy a hacer una nueva escena que sea un oscuro. Y el oscuro es simplemente la ausencia de información. Entonces voy a insertarla con comando I. Y le voy a poner oscuro. Entonces tenemos fuego, agua y oscuro. Esto lo podemos duplicar. También le podemos dar clic derecho a nuestra escena, duplicar y ahí tenemos. Si le damos clic sostenido, se convierte en una manita y con eso podemos reubicarla en otro lado de nuestra secuencia. Entonces ya empieza a tener forma esto, ¿no? Ya traemos videos, ya traemos los documentos, los agregamos a nuestra secuencia. En cada una de las escenas podemos tener un video distinto y pues ya tenemos algo, ¿no? Ya tenemos oscuro, fuego, agua y otra vez oscuro. Si se dan cuenta, yo lo que sí escucharon es para pasar de una escena a otra es con barra espaciadora, ¿no? Entonces, barra, barra, barra. Por ejemplo, si estamos en oscuro,
y nos damos cuenta que en la parte inferior izquierda tienen este número en verde que dice 0, ese sec es seconds, entonces le voy a poner 5 segundos. Eso quiere decir que son 5 segundos en lo que pasa de la escena oscuro a fuego. Le voy a dar barra. Y aquí está bien, se ve la representación gráfica del tiempo pasando de un lugar a otro. Ahora de fuego a agua le va a poner 8 segundos, barra. Y entonces ahí también se ve la transición. Y bueno, este es nuestro primer video donde de un inicio rápido abrimos Isadora, jalamos videos, colocamos escenas y no más. De aquí en adelante es la... pues dejar volar la imaginación y empezarnos a hacer preguntas de qué pasaría si modifico el video, qué pasaría si el tiempo es distinto, qué pasaría si un video termina y entonces lo pasamos al otro lado, etcétera. Pero esto tiene que ser como paulatino. Como ven, es una herramienta que tiene una curva de aprendizaje lo más suave posible, pero pues puede ser también un entorno de trabajo divertido. Nos vemos en el siguiente video para continuar con los modificadores de imagen.